Exactamente. Así que me gusta decir que estamos viendo el fin de la estabilidad en la política japonesa. Y este repentino fin de la estabilidad política japonesa realmente sorprendió a muchas personas, quiero decir, dentro de la dieta nacional, tanto en los partidos gobernantes como en los partidos de oposición. Así que están más o menos perdidos sobre qué deberían hacer a continuación. Hola a todos. Soy Pascal, de Neutrality Studies, y hoy estoy hablando con el profesor Yuichi Hosoya, quien es profesor de Política Internacional en la Universidad de Keio en Tokio. Keio es la universidad privada más prestigiosa de Japón. Anteriormente, el profesor Hosoya también fue miembro del Consejo Asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Japón y parte de varios paneles asesores del primer ministro sobre temas como reconstrucción, seguridad y defensa. Pero hoy queremos centrarnos principalmente en las recientes elecciones parlamentarias japonesas, porque reordenaron mucho, y el resultado no fue exactamente como se esperaba y como deseaba el partido gobernante, que también obtuvo un nuevo primer ministro hace solo un mes y medio. Pero sobre todo esto, el profesor Hosoya nos dará sus opiniones. Así que, profesor Hosoya, bienvenido al programa. Gracias por su invitación. Profesor Hosoya, ¿puede explicarnos primero y ante todo por qué hace mes y medio, 2 meses, el partido gobernante LDP, que en ese momento tenía mayoría en el Parlamento, obtuvo un nuevo líder, y luego el nuevo líder se convirtió en primer ministro, y luego el primer ministro disolvió el Parlamento y dijo, vamos a hacer elecciones anticipadas, y luego las elecciones anticipadas llevaron a que su partido perdiera la mayoría? ¿Por qué este proceso? Bueno, muchas gracias. Hace un año no podíamos imaginar que esto sucediera porque hace un año pensábamos que el gobierno del LDP era bastante estable y continuaría siendo estable. Así que esperábamos el año pasado que esa estabilidad continuara. Pero esto está terminando, o terminó, en gran parte debido a 2 problemas importantes. Un problema es un escándalo financiero dentro del LDP. Se reveló este año que el LDP tenía un gran escándalo en las finanzas políticas, es decir, los recursos financieros, y eso causó un tipo de cambio estructural dentro del LDP en cuanto al gobierno y la relación entre las principales facciones. Poco después de eso, el primer ministro Kishida decidió disolver las facciones, que en realidad tenían 3, 4 o 5 décadas de historia. Y de hecho, Kishida pertenecía a la facción más antigua. Se llamaba Kochi-kai. Incluso en sus discursos de política exterior en el extranjero mencionó el nombre de su propia facción, Kochi-kai. Así que eso significa que estaba, y quizás todavía está, bastante orgulloso de pertenecer a la facción principal más antigua dentro del LDP. Así que uno de los mayores objetivos, desde mi punto de vista, del primer ministro Kishida era ampliar la influencia de su propia facción dentro del LDP. Pero desafortunada y extrañamente, decidió disolver todas las facciones, particularmente su propia facción. Eso fue el comienzo, quiero decir, en general, vimos el comienzo de un gran cambio estructural dentro del LDP. Pero eso no fue mencionado o cubierto a menudo por los medios internacionales. Pero eso en realidad se originó en enero de este año. Así que este fue el mayor cambio. Y el segundo mayor problema del cambio fue la decisión del primer ministro Shigeru Ishiba de convocar elecciones anticipadas. Pensó que podría ganar debido a cierta arrogancia de los miembros del tipo LDP y en gran medida por la debilidad de los partidos de oposición. Así que era bastante comprensible que el LDP fuera un poco arrogante cuando decidieron convocar elecciones anticipadas apenas un mes antes. Así que debido a los 2 grandes problemas, uno es, el escándalo financiero del LDP, y el segundo es la gran apuesta política del primer ministro Ishiba.
Debido a estos dos problemas, creo que ahora el LDP está en una situación realmente difícil. Because of these two problems, I think that now LDP is in a really difficult situation. Sí, y creo que es importante señalar que el LDP ha estado gobernando Japón durante mucho tiempo, básicamente desde la década de 1960, con algunas interrupciones en 1993 y una de 2009 a 2011 o 2012. Interrupciones muy cortas. El propio LDP parece un partido grande y poderoso, pero en realidad tiene muchas facciones que también luchan entre sí, junto con sus puntos de vista políticos. Así que no es tan coherente como parece desde fuera. El primer ministro, por supuesto, tiene el derecho constitucional de disolver el Parlamento y convocar elecciones. Esta maniobra a veces solía dar resultado, especialmente bajo la muy larga administración de Abe. Creo que Abe lo hizo al menos una vez, si no dos, que convocó elecciones anticipadas. Ambas veces funcionó, y después de las elecciones salió más fuerte que antes. Así que Ishiba todavía pensaba que a pesar de esta enorme agitación interna y escándalos, aún podría ganar contra los otros partidos de oposición. Exactly, this is the case. First of all, I really like to... Exactamente, este es el caso. En primer lugar, me gustaría mencionar que Shinzo Abe fue realmente un genio político. Fue un primer ministro excepcional que ganó elecciones 8 veces consecutivas durante 7 u 8 años. Así que fue bastante excepcional, incluso en la historia del LDP. De muchas maneras, fue y sigue siendo muy difícil para el LDP ganar en ambas cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Así que en muchos casos, el LDP a menudo perdió el control de ya sea la Cámara Alta o la Cámara Baja con su gobierno minoritario o una especie de Neshire Kokai, que significa una especie de gobierno dividido con mayoría en la Cámara Baja y minoría en la Cámara Alta. Así que siempre fue difícil para el primer ministro del LDP gobernar. Pero tal vez Ishiba se olvidó de eso. Se olvidó de la dificultad de crear estabilidad y una mayoría en ambas cámaras, la alta y la baja. Por eso creo que Ishiba subestimó la dificultad de elecciones a nivel nacional y no logró hacerlo. And he failed to do that. Do you think there was also an element of Ishiba trying his... ¿Crees que también hubo un elemento de Ishiba simplemente probando su suerte, que si no disolvía el Parlamento y continuaba gobernando, parecería débil porque su poder se basaría en elecciones anteriores, donde no era un don nadie, pero tampoco era una figura tan importante? Realmente quería intentar consolidarse y decir cómo está bien, o puedo gobernar con una buena mayoría, o, en el peor de los casos, doy un paso atrás. Porque si la elección hubiera sido aún peor para él, no creo que hubiera podido continuar como líder del LDP. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Y crees que hay rumores al respecto? ¿Habrá presión sobre él para que realmente dé un paso atrás y asuma la responsabilidad por esta pérdida dentro del LDP? Right, I think these are important points to consider. Correcto. Number one, Creo que estos son puntos importantes a considerar. En primer lugar, el primer ministro Ishiba es diferente del primer ministro Abe o del primer ministro Kishida desde el punto de vista de tener una base muy sólida y fuerte dentro del LDP. En primer lugar, Abe lideró la facción más grande dentro del LDP. La propia facción de Abe era la más grande en el LDP, por lo que podía tener una base muy sólida dentro del LDP. Por otro lado, como mencioné, Kishida lideró la tercera o cuarta facción más grande, pero su facción siempre ha sido una especie de corriente principal, una de las facciones más antiguas y una de las más influyentes y poderosas, y pertenece al ala bastante liberal. and it belongs to quite liberal wing. So in many ways, by having De muchas maneras, al tener algún tipo de apoyo de la facción de Abe, diría que Kishida también disfrutó de una especie de estabilidad dentro del LDP, teniendo una fuerte base política. Pero Ishiba en realidad no tiene una facción. Tiene una facción, pero la mayoría ya dejó su facción. Así que su facción, si podemos llamarlo una facción, es una de las más pequeñas. Y debido a que perdió las elecciones de liderazgo del LDP anteriormente 4 veces, muchos ya se han ido.
Esto es una cosa, no tenía una base política para gobernar el LDP. El segundo punto que quiero enfatizar es que ha sido, en la última década más o menos, el candidato más popular para el próximo primer ministro. Entonces tenía una buena razón para ser bastante arrogante o confiado sobre su propia popularidad, con una personalidad bastante débil que apoyaba el peso para los partidos de oposición. Si creía en este tipo de encuestas de opinión pública, creo que tenía una buena razón por la cual malinterpretó la intención de los votantes. Por eso creo que quería tener unas elecciones anticipadas antes que unas elecciones anticipadas más tarde. Pero fracasó en gran medida por su propia apuesta. Por eso, como mencionaste, creo que hay muchos dentro del LDP que están realmente enojados por su apuesta política, así como por su forma de gobernar el partido. Es un muy buen orador, pero no es un buen gobernador ni un buen dirigente de una gran institución. Por eso hay crecientes frustraciones entre los miembros del LDP. Entonces, ¿crees que tendrá una larga duración como primer ministro? Si tuvieras que apostar, ¿qué dirías? ¿Cuánto tiempo será primer ministro de Japón? Bueno, en primer lugar, ahora el problema del LDP es tanto estructural como personal. Personal significa que Ishiba tiene algún tipo de problema personal al ser un líder realmente popular, confiable y digno de confianza dentro del LDP. Este es un problema personal. El problema estructural es que, como mencioné, en enero de este año hubo un gran escándalo político en el LDP, un escándalo financiero. Por eso, cualquiera dentro del LDP enfrentaría la de recibir críticas tan fuertes de los votantes. Así que incluso, si otros candidatos ganaran la elección de liderazgo del LDP, imagino que ocurriría un tipo de resultado similar, de una manera ligeramente diferente. De esta manera, debido al problema personal de Ishiba y al problema estructural del LDP, muchos dentro del LDP ahora son bastante reacios o dudosos en suceder al puesto de Ishiba, enfrentando una crítica tan fuerte desde afuera. Así que, de esta manera, no creo que alguien como Sanae Takaichi intente pronto remover a Ishiba de su puesto actual. Tal vez estén adoptando una especie de estrategia de esperar y ver para observar el cambio de marea. Al ver que los votantes se están volviendo más receptivos a un nuevo primer ministro del LDP, tal vez Takaichi u otro estarían dispuestos a reemplazar el papel de Ishiba como primer ministro japonés. Eso es interesante. Entonces estás diciendo que hay una posibilidad de que aunque Ishiba sea bastante débil dentro del LDP, debido a que nadie quiere posicionarse y correr el riesgo de recibir los golpes que vendrán automáticamente de los problemas que aún están en curso, él podría simplemente quedarse ahí y obtener una segunda oportunidad, en el sentido de que si logra reconstruir y resolver los problemas, podría permanecer. Pero si no, podría simplemente aguantar los golpes hasta que alguien lo reemplace. Y el gobierno de coalición tampoco ha terminado, ¿verdad? Aún no está claro quién estará en el gabinete, ahora que el LDP tiene que compartir el poder con otros partidos para mantener una mayoría en el Parlamento. Exactamente. Así que me gusta decir que estamos viendo el fin de la estabilidad en la política japonesa. Y este repentino fin de la estabilidad política japonesa realmente sorprendió a muchas personas, tanto dentro del Dieta Nacional como dentro de los partidos gobernantes y los partidos de oposición. Así que están más o menos perdidos sobre qué deberían hacer a continuación, incluidos los partidos de oposición. Así que los partidos de oposición ahora están buscando la mejor manera de ser más populares o influyentes dentro del Dieta Nacional, porque habrá una elección para la Cámara Alta el próximo año. Así que la tarea que tienen por delante es ganar la elección de la Cámara Alta del próximo año. De esta manera, quizás no prioricen la estabilidad política.
a costa de la estabilidad política. Naturalmente intenten overstring sig en better cells et serie flanked lower cat tour. Or intend to increase their seats in the upper house election. So you're saying that it's Entonces estás diciendo que el incentivo estructural para los partidos de oposición más pequeños no es intentar unirse al gobierno y crear un gobierno de mayoría frágil, sino seguir luchando por su cuenta y tratar de ganar votantes en un año, lo que básicamente deja un gobierno minoritario, ¿verdad? Para el LDP. Y para todo, quiero decir, si nadie quiere unirse, entonces tienen que hacerlo solos. Pero eso significa que tendrán enormes problemas para aprobar el presupuesto y cualquier tipo de recomendación política en el Parlamento. Exactly. So many that members, both within the government. Exactamente. Muchos miembros de la Dieta, tanto dentro como fuera del gobierno, están abandonando al primer ministro Ishiba, tanto dentro como fuera del LDP. Después de las elecciones, tras ver el resultado de las elecciones, muchos ahora sienten que el gabinete de Ishiba es bastante débil y está en declive. Por eso sería bastante imprudente para ellos ayudar a Ishiba a costa de perder su popularidad entre los votantes. Por eso, tal vez dentro del LDP habrá a menos jugadores influyentes después de reciba fuerzas y esfuerzos de Ishiba para continuar gobernando. Or help Ishiba's efforts to continue to govern, and also within the opposition parties. I think that Y también dentro de los partidos de oposición, creo que ellos también piensan que es bastante imprudente apoyar al ahora cada vez más impopular gabinete del primer ministro Ishiba. Así que su estrategia debe ser distanciarse del gabinete del primer ministro Ishiba para ganar apoyo. Y sería mucho más fácil para ellos. Quiero decir, los rivales del primer ministro Ishiba dentro del LDP y también los partidos de oposición pensarían que sería mucho más sabio criticar al gabinete actual desde fuera. to criticize the current cabinet from outside. So could it be that we are now in the beginning of a transition period? Podría ser que ahora estemos al comienzo de un periodo de transición, nuevamente, alejándonos del LDP hacia algo más. Porque también es bastante importante que el principal partido de oposición, el Partido Constitucional Democrático, que es el sucesor del anterior de PJ, el Partido Democrático de Japón, sea un partido de izquierda, socialdemócrata. Si quieres compararlo con Europa, ¿verdad? Ese sucesor ahora está liderado por un ex primer ministro popular y está ganando impulso. Entonces, ¿crees que ese partido intentará atraer a más votantes y volver al poder? Quiero decir, el señor Noda es una figura muy popular en Japón, ¿no es así? Is a very popular figure in Japan, isn't he? Well, one of the most interesting Bueno, uno de los puntos más interesantes que hemos visto en la última década más o menos es que la proporción de votos para esos partidos gobernantes, me refiero al LDP y al Komeito, y los partidos de oposición son casi los mismos. Quiero decir, es toda una situación. Así que una de las mayores diferencias es que ahora no tenemos ningún partido de oposición integrado, único y poderoso, porque los partidos de oposición se odian y critican entre sí. Así que con partidos de oposición tan débiles y bastante divididos, es bastante improbable que los partidos de oposición puedan formar una especie de coalición contra el LDP. Viendo una situación tan débil o dividida entre los partidos de oposición, creo que el LDP podría ser bastante arrogante o confiado en mantener el poder. Pero aún así, aunque Ishiba realmente perdió la elección más reciente, los partidos de oposición todavía están luchando entre sí en lugar de luchar contra los partidos gobernantes. Así que esta situación es fundamental para entender por qué los partidos de oposición no pueden tomar el poder. to see why opposition party actually cannot take the power. Yeah. So that in a sense that's a good news for the LDP. Entonces, en cierto sentido, eso es una buena noticia para el LDP, pero también es la forma en que está estructurado el sistema japonés, ¿verdad? El sistema electoral está diseñado de manera que, mientras haya muchos partidos más pequeños, se quitarán votos entre sí. El sistema de mayoría simple, aunque es un sistema mixto, otorgará desproporcionadamente más escaños en el Parlamento al LDP. Así que, en cierto sentido, el LDP está atravesando una crisis, pero las posibilidades de que sean desbancados siguen siendo bastante bajas.
Unseated is still rather low. Well, maybe both would be the case. Number one. Bueno, tal vez ambos casos sean ciertos. En primer lugar, Ishiba quizás formaría un gobierno minoritario, y sería natural que el primer ministro Ishiba o el LDP intentaran expandir una coalición. Pero por supuesto, los partidos de oposición más pequeños no están dispuestos a participar en la coalición. Así que eso significa que el LDP necesita seguir siendo un gobierno minoritario. Y en cada caso y con cada proyecto de ley, supongo que el LDP realmente necesita tener algún tipo de socio para aprobar los proyectos de ley. Así que de esta manera, creo que el LDP continuará sufriendo de inestabilidad y dificultad para aprobar proyectos continua, supongo. And the difficulty in passing bills. And this continues, I suppose. Now, I mean, Japan is not a stranger. Ahora, quiero decir, Japón no es ajeno a momentos, incluso momentos prolongados, de cambios rápidos de gobierno. Esto ocurre ocasionalmente y se remonta mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, con primeros ministros cambiando anualmente o incluso más. Esa agitación política sigue trastocando una coalición tras otra. En tales periodos de tiempo, ¿quién realmente dirige Japón? Porque Japón no se hunde en el océano. Japón sigue funcionando, incluso en tiempos de crisis, como durante el incidente de Fukushima y demás, aunque allí tenías un gobierno más o menos estable. Pero ya sabes, incluso en periodos de transición, Japón sigue funcionando. ¿Quién tomará las decisiones? Quiero decir, si los gobiernos extranjeros quieren hacer tratos con Japón y contar con que se cumplirán, ¿a quién llaman? Number one. Bueno, en primer lugar, para mantener un gobierno bastante estable en la política japonesa, el primer ministro o el gabinete deben ser tanto populares como estables. El primer ministro Abe tenía tanto estabilidad como popularidad, y el primer ministro Kishida solo tenía estabilidad sin popularidad. Ishiba solo tenía popularidad sin estabilidad, pero Ishiba ahora también está perdiendo popularidad. Así que habiendo visto esto, supongo que se avecina otra era de inestabilidad japonesa. Una de las mayores razones pudo formar un gobierno de gabinete tan estable fue por Suga. Yoshihide Suga fue un secretario jefe del gabinete extremadamente poderoso. Yoshihide Suga was extremely powerful chief cabinet secretary. At the same time, Al mismo tiempo, cuando observamos a primeros ministros con mandatos más largos como Nakasone o Junichiro Koizumi, todos ellos contaron con un secretario jefe del gabinete realmente poderoso como ministro del gabinete, como Yasuo Fukuda, quien fue el secretario jefe del gabinete en el gobierno de Junichiro Koizumi. Así que si Ishiba puede tener un secretario jefe del gabinete realmente poderoso, influyente y estable, tal vez esa persona pueda estabilizar la política japonesa. Y el actual, quiero decir, el secretario jefe del gabinete hoy es Hayashi Yoshimasa, y Hayashi puede convertirse en un secretario jefe del gabinete realmente influyente, poderoso y estable. Entonces, si Ishiba depende en gran medida de la capacidad y el talento de Yoshimasa Hayashi para crear estabilidad en la política japonesa, creo que mes a mes el gobierno de Ishiba puede recuperar la estabilidad. Pero aún así, no creo que el primer ministro Ishiba sea bueno creando o sabiendo cómo crear estabilidad. De esta manera, tal vez cause muchos problemas nuevos. Junto a estos nuevos problemas, no creo que Hayashi-san, como secretario jefe del gabinete, pueda resolver esos problemas difíciles para recuperar la estabilidad y popularidad entre los votantes. Muy interesante. En ese caso, mucho dependerá de las elecciones de la Cámara Alta del próximo año para ver cómo logran reconciliarse con el electorado. Pero mientras tanto, ¿qué significa eso para la política exterior de Japón? Quiero decir, ahora mismo.